Mateo Varela sintió el peso de sus 47 años, como un ancla oxidada arrastrándose por el lecho de su alma. La reciente muerte de su esposa, Elena, había dejado un cráter en su vida que ni la escritura, su otrora refugio, podía llenar. Por eso había alquilado la casa del acantilado en Valdebruma, un minúsculo y olvidado pueblo pesquero en la costa cantábrica, tan aislado que el cartero solo pasaba 2 veces por semana, y eso si el tiempo lo permitía. Buscaba silencio, soledad, y solo quizá, la inspiración para una nueva novela que no estuviera teñida de su propia y aplastante pena. La casa era vieja, de piedra oscura y tejado de pizarra, aferrada a la tierra como una garrapata terca. Olía a sal, a madera húmeda y a algo más, un deje metálico y antiguo que no supo identificar. Las ventanas, pequeñas y con cristales gruesos, parecían ojos viscos observando el mar embravecido que rugía al pie del precipicio. Los primeros días fueron como esperaba. Largos paseos por la playa desierta, el viento aullando como un alma en pena y el constante murmullo del oleaje. Intentó escribir, pero las palabras se negaban a fluir, atascadas en el mismo lodo de su duelo. En el pueblo, la gente era escasa y de pocas palabras. Viejos pescadores con rostros curtidos por el sol y la sal, mujeres enlutadas que parecían haber nacido así. Le miraban con una curiosidad cautelosa, como a un animal exótico y potencialmente peligroso. El único que le dirigió algo más que un monosílabo fue el anciano Tomás, el dueño de la única taberna ultramarinos del lugar. Un hombre encorvado con ojos sorprendentemente lúcidos. «Forastero, ¿eh?», le dijo Tomás, mientras servía un vaso de orujo de hierbas. «Hace años que no teníamos uno de esos por aquí. Valdebruma no es lugar para cualquiera. Tiene sus peculiaridades». Mateo asintió sin darle mayor importancia. Todos los pueblos pequeños se creían especiales. La primera señal de que algo no iba bien, de que las peculiaridades de Valdebruma iban más allá del aislamiento, llegó una noche a las 2 semanas de su llegada. Le despertó un sonido. No era el viento ni el mar, era un susurro, bajo, profundo, casi infrasónico, como si la propia tierra estuviera exhalando un aliento enfermo. Se incorporó en la cama, el corazón latiéndole con fuerza. Escuchó con atención. Allí estaba otra vez, un rumor vasto y gutural que parecía emanar de las profundidades del océano, o quizá de más abajo aún. Las sílabas eran incomprensibles, ajenas a cualquier lenguaje humano, pero transmitían una sensación de inmensidad, de una espera paciente y terrible. Mateo se levantó y fue a la ventana. La luna llena bañaba el mar con una luz espectral. No había nada fuera de lo común, solo las olas rompiendo contra las rocas. El susurro cesó tan abruptamente como había comenzado. Un mal sueño, se dijo. El estrés, la soledad. Pero una semilla de inquietud había sido plantada. Al día siguiente, al bajar al pueblo a por provisiones, notó algo extraño en el cielo. Una estrella, ligeramente al norte de la constelación de Casiopea, brillaba con una intensidad inusual y un tono enfermizo, un verde pálido que le revolvió el estómago. Nunca antes la había visto. Preguntó a Tomás al respecto. «Ah, la estrella errante», dijo el viejo, su rostro impenetrable. «Aparece de cuando en cuando. Trae consigo cambios en la marea y en los sueños de la gente. Los viejos decían que era un ojo que nos mira desde otro lado». Mateo sintió un escalofrío. «¿Otro lado?». Tomás se encogió de hombros. «Leyendas, forastero, solo leyendas. Pero en Valdebruma, a veces las leyendas tienen más peso que la verdad». Las noches siguientes, el susurro regresó. Más persistente, más claro,
acompañado de pesadillas vívidas y nauseabundas. Soñaba con ciudades ciclópeas sumergidas bajo aguas negras, con geometrías imposibles que herían la vista y la razón. Se despertaba bañado en sudor frío, con la sensación de que algo reptaba por los bordes de su cordura. La estrella errante parecía crecer cada noche, su luz verdosa tiñendo sus sueños y sus vigilias. Intentó racionalizarlo. La casa vieja crujía, el aislamiento jugaba con su mente, el duelo le hacía vulnerable. Pero una parte de él, la parte más instintiva y antigua, sabía que aquello era real. Algo estaba despertando en las profundidades, algo que había estado allí mucho antes que Valdebruma, mucho antes que la humanidad. Empezó a observar a los habitantes del pueblo con más detenimiento. Parecían absortos. Sus miradas a menudo se perdían en el horizonte marino, como si escucharan algo que él apenas comenzaba a percibir. Sus movimientos eran más lentos, casi rituales. Un día vio a un grupo de pescadores en el pequeño muelle, no reparando sus redes ni preparando sus barcas, sino quietos, mirando el mar, con una expresión de éxtasis vacío en sus rostros. El susurro era más fuerte ese día, casi audible, incluso con el sol en lo alto. La escritura se volvió imposible. Su mente estaba ocupada por el susurro, por la luz verdosa de la estrella errante, por la sensación de una presencia inminente y colosal. Se encontró vagando por la casa, mirando por las ventanas hacia el mar como los demás. Una tarde, mientras la marea bajaba más de lo habitual, dejando al descubierto extensiones de arena y rocas negras que nunca antes había visto, bajó a la playa. El aire era denso, cargado con el olor metálico que había notado en la casa. Ahora mucho más intenso. Entre las rocas húmedas encontró un objeto. Era una especie de talla, hecha de una piedra negruzca y aceitosa al tacto que no reconoció. Representaba una forma vagamente octopoide, con múltiples ojos y tentáculos que se retorcían en ángulos antinaturales. Al tocarla, sintió una descarga helada y una oleada de imágenes nauseabundas invadió su mente. Abismos sin fondo, seres informes, blasfemando en lenguas olvidadas, y la sensación de ser observado por una inteligencia vasta, fría y completamente alienígena. Dejó caer el objeto como si quemara y retrocedió, jadeando. Corrió a la taberna de Tomás. El viejo estaba allí, limpiando vasos con una lentitud exasperante. —¡Tomás! —gritó Mateo, la voz rota. —¿Qué está pasando aquí? El susurro. La estrella, esa cosa en la playa. Tomás dejó el vaso y le miró con sus ojos lúcidos, pero esta vez había algo más en ellos. Una resignación ancestral. —Ha vuelto —dijo en voz baja—, o quizá nunca se fue, solo duerme. Y a veces, cuando la estrella errante nos visita, se remueve en su sueño. Nosotros lo llamamos el que espera bajo las olas, el morador del abismo. ¿Pero qué es?, preguntó Mateo, desesperado. Algo viejo, forastero, más viejo que las montañas, más viejo que el mar. Algo que no debería ser, y nos llama. Siempre nos ha llamado. Nuestros antepasados aprendieron a escuchar, a ofrecerle tributo, para que siguiera durmiendo. Un horror helado se apoderó de Mateo. ¿Tributo? Tomás asintió lentamente. Valdebruma. Existe porque él lo permite. Mientras duerme, pero su sueño es ligero estos días. La estrella es su heraldo, el susurro, su voz. Mateo notó que el resto de los parroquianos en la taberna, un puñado de hombres curtidos, le miraban fijamente. Sus ojos tenían el mismo brillo vacío y absorto que había visto en los pescadores del muelle, y en sus labios, apenas perceptible, se movían en sincronía con el susurro que ahora, incluso allí, dentro de la taberna, comenzaba a filtrarse en su conciencia. Penglui emglelvunaf, Cthulhu relie, Ugagnagel vstagn.
Las palabras, antes incomprensibles, empezaban a adquirir un significado aterrador en su mente, no un significado léxico, sino una comprensión visceral de su poder y su propósito. Era una llamada, una invitación a la locura y a la disolución. Esa noche, Mateo no durmió. Se sentó junto a la ventana, observando la estrella errante, ahora un faro verdoso y pulsante en la negrura. El susurro era una cacofonía de voces que llenaban su cabeza, prometiendo conocimiento prohibido y la liberación del yo. Vio luces moverse en la playa, antorchas que se dirigían hacia el mar. Eran los habitantes de Valdebruma, caminando en procesión hacia las aguas anormalmente bajas. Una parte de él quería huir, coger el coche y largarse de allí, no parar hasta llegar a la ciudad más ruidosa y abarrotada que pudiera encontrar. Pero otra parte, una parte oscura y recién despertada, sentía la atracción del abismo, la curiosidad malsana por ver qué había al final de aquella llamada. No puedes escribir sobre el horror si no lo miras a la cara. Pensó una voz en su cabeza que sonaba sospechosamente como la suya propia, pero distorsionada, burlona. Al amanecer, el susurro alcanzó un crescendo. Era como si 1000 gargantas estuvieran cantando, una letanía blasfema bajo el agua. La estrella errante brillaba con tal intensidad que el cielo a su alrededor parecía curvarse. Mateo se encontró caminando hacia la puerta como un sonámbulo. Sus pies le llevaron fuera de la casa, por el sendero que bajaba al acantilado y luego a la playa. Lo que vio le heló la sangre y al mismo tiempo le produjo una fascinación perversa. Los habitantes de Valdebruma estaban reunidos en la orilla, donde la marea había retrocedido hasta límites nunca vistos. Estaban de pie, inmóviles, con los rostros alzados hacia el mar. Pero el mar ya no era el mar. El agua se había retirado para revelar una estructura ciclópea, una arquitectura imposible de ángulos demenciales y superficies viscosas que parecían hechas de basalto resumante. Se alzaba desde las profundidades como una ciudad muerta y blasfema, coronada por monolitos que arañaban el cielo verdoso, y del centro de aquella pesadilla arquitectónica algo comenzaba a emerger. No era una forma definida, al menos no al principio. Era una masa titánica de algo, una protuberancia de carne negruzca y palpitante, adornada con incontables ojos globulares que reflejaban la luz de la estrella errante con un brillo malévolo. Tentáculos, como troncos de árboles nudosos, se agitaban perezosamente, sondeando el aire. Una cabeza, si se la podía llamar así, informe y bulbosa, se irguió lentamente, y Mateo supo, con una certeza que le desgarró el alma, que aquello era sólo una minúscula parte de un ser cuya verdadera extensión desafiaba cualquier comprensión humana. El que espera bajo las olas. El morador del abismo. Los aldeanos comenzaron a cantar, sus voces uniéndose al susurro en una melodía gutural y extática. Algunos se adentraron en el agua fangosa que rodeaba la base de la ciudad emergida, caminando hacia la monstruosidad con los brazos extendidos. Mateo sintió que su mente se resquebrajaba. La escala de aquello, la absoluta alienación de su existencia, era un golpe directo a los cimientos de su cordura. Esto no era un monstruo que se pudiera combatir, ni un mal que se pudiera exorcizar. Era una verdad cósmica, una realidad fundamental del universo que la humanidad, en su feliz ignorancia, había olvidado o nunca había conocido. De repente, uno de los ojos de la criatura, un orbe del tamaño de un coche pequeño, se fijó en él. No había malicia en esa mirada, ni siquiera interés, solo una vasta e indiferente conciencia. Y en ese instante, Mateo comprendió. Comprendió la pequeñez de sus penas, la insignificancia de sus ambiciones, la futilidad de la existencia humana ante la presencia de tales entidades. Sintió que el susurro se intensificaba en su cabeza, pero ahora
no eran solo sonidos, eran imágenes, conocimientos, geometrías que reconfiguraban su cerebro. Vio galaxias naciendo y muriendo, vio el tiempo como un río maleable, vio seres que danzaban en los vacíos entre las estrellas al son de flautas amorfanas, y vio su propio lugar en todo ello, una mota de polvo consciente, una breve anomalía destinada a ser barrida. No supo cuánto tiempo estuvo allí, paralizado, mientras su cordura se deshilachaba como una tela vieja. Cuando finalmente pudo moverse, fue porque algo en la periferia de su visión cambió. La estrella errante comenzaba a palidecer. El sol, un sol normal y anaranjado, pugnaba por abrirse paso entre las brumas verdosas. La criatura, con una lentitud geológica, comenzó a hundirse de nuevo en las profundidades. La ciudad ciclópea se sumergió con ella y el mar empezó a reclamar su espacio con un gemido sordo. Los aldeanos que se habían adentrado en el agua no regresaron. Los que quedaban en la orilla se desplomaron como marionetas a las que les hubieran cortado los hilos. Mateo se dio la vuelta y echó a correr. Corrió sin mirar atrás, subió el acantilado, entró en la casa, cogió las llaves del coche y arrancó el motor. Condujo como un poseso, alejándose de Valdebruma, de su costa maldita y de la verdad aterradora que había presenciado. No paró hasta llegar a la autovía, y luego siguió conduciendo hacia el sur, hacia el interior, lejos, lo más lejos posible, del mar. Los meses siguientes fueron una neblina de psiquiatras, medicación y noches en vela. Intentó contar lo que había visto, pero las palabras sonaban a delirio, incluso para él mismo. Nadie le creyó. Le diagnosticaron estrés postraumático agudo, un brote psicótico inducido por el duelo y el aislamiento. Con el tiempo, aprendió a callar. Volvió a escribir, pero ya no eran las novelas que solía crear. Sus historias ahora hablaban de vacíos, cósmicos, de dioses indiferentes y de la delgada membrana que separa nuestra realidad de horrores innombrables. Sus lectores las encontraban perturbadoras, nihilistas, pero extrañamente convincentes. Se convirtió en un autor de culto, elogiado por su capacidad para evocar un terror primordial. Nadie sabía que no estaba inventando nada. A veces, en las noches claras, salía al balcón de su apartamento en la ciudad y miraba las estrellas. Buscaba una en particular, una de un verde pálido y enfermizo. Nunca la encontraba. Pero en ocasiones, cuando el viento soplaba de cierta manera, o cuando el silencio de la noche era especialmente profundo, creía oírlo. Un susurro, bajo, casi imperceptible. «Shh, Ifjitagn». Y entonces sabía que el que espera seguía allí, bajo las olas, en su ciudad imposible de Relier, o en Valdebruma, o en cualquier otro abismo olvidado del mundo. Durmiendo, soñando y esperando. Porque, como había aprendido de la forma más terrible, algunas leyendas no son solo leyendas. Y hay puertas que, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. Valdebruma se lo había enseñado. Y una parte de Valdebruma, una esquirla de su conocimiento prohibido y su terror cósmico, se había quedado con él para siempre, susurrando en los rincones más oscuros de su mente. Un día, la policía encontró la casa del acantilado vacía. El coche de Mateo Varela estaba en la cochera. En su escritorio, una pila de papeles manuscritos. El título era El susurro de Valdebruma. La última página estaba incompleta. Las frases se interrumpían a mitad, como si el escritor hubiera sido arrancado de su labor. La última palabra legible era «escucho». En la playa, la marea estaba inusualmente baja, y en el horizonte, donde debería estar Casiopea, una nueva estrella parpadeaba con una débil, pero inconfundible, luz verdosa. El ciclo, al parecer,
Estaba a punto de comenzar de nuevo, o quizá simplemente nunca terminaba. Nadie vivía en el piso de arriba. Desde que la señora Rosa murió, hacía ya 12 años, la vivienda había quedado cerrada con llave y emparedada en polvo. Las ventanas estaban tapiadas, las paredes húmedas. Pero desde hacía 3 semanas empezó a gotear. Al principio fue solo un sonido leve, tic, 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 sobre la lámpara del comedor. Pensé que sería una tubería. Subí a comprobarlo. La puerta seguía cerrada. La cerradura estaba oxidada, sin signos de entrada. Al día siguiente, el goteo se escuchó en el pasillo, luego en el dormitorio y después en la almohada. Don Gregorio, el casero, tenía 93 años y la vista nublada como los cristales del portal. Decía que no había agua en ese piso. Corté el suministro en el 98. Desde entonces no se ha tocado nada. ¿Y entonces por qué oigo las gotas?, le pregunté. Él entrecerró los ojos. No es agua, hijo. Es otra cosa. Al principio pensé que estaba senil, hasta que una noche, al intentar dormir, el goteo cesó, no poco a poco, de golpe, y fue sustituido por otra cosa, una respiración, lenta, justo encima de mi cama. Las paredes empezaron a mancharse, no con moho, con algo más espeso, un líquido marrón con olor a podrido, como si la casa sudara miedo. Lo limpié una y otra vez. Siempre volvía, y siempre con ese sonido de fondo, ti, ti, como si algo se deshiciera gota a gota en el piso de arriba. Pregunté a los vecinos. Casi nadie quiso hablar. Solo doña Carmen, la del tercero, musitó algo al bajar la voz. Rosa no murió en paz, se pudrió en vida. ¿Cómo? Tardó 4 semanas en morir. Nadie la oyó gritar. Pero yo oigo algo. No, no. Tú la escuchas gotear. Ella está llorando. Una noche me harté. Golpeé el techo con la escoba, grité, «¡Dejad de gotear, joder!». El techo tembló y una gota cayó sobre mi mejilla. No era agua, era espesa, caliente, y olía a miedo antiguo. Subí, rompí el candado, empujé la puerta podrida y entré. Allí no había humedad, ni muebles, solo una silla en el centro y una cuerda colgando del techo. No había cuerpo, pero las paredes estaban cubiertas de huellas, manos pequeñas y uñas, muchas uñas, como si alguien hubiese intentado salir durante años. Desde aquella noche, las goteras cesaron. En su lugar oí pasos, arrastrados, lentos, sobre mi techo, y a veces, dentro de mi habitación. El casero empezó a evitarme. Los vecinos bajaban la mirada, y la humedad se extendía. Por el portal, ayer, al volver de trabajar, encontré un charco en la entrada, y sobre la puerta de mi casa, una gota marrón deslizándose hacia el pomo como un dedo. Esa noche dormí en el sofá, o lo intenté, porque cuando apagué la luz, no solo goteó, llamó desde arriba, y ya sabía mi nombre. En el pueblo de Marrow's End, nadie hablaba del incendio de la escuela. Fue hace 35 años, pero si le preguntabas a cualquiera, torcerían la boca como si estuvieran mascando cristales, y fingirían no oírte. Nadie recordaba a Laura Bennett. Nadie quería recordar, pero yo sí, porque Laura era mi hermana. La vi esa noche. Corría por el pasillo lleno de humo, los ojos abiertos como platos, los labios partidos de gritar. Golpeaba la puerta del aula cerrada con llave, mientras las llamas lamían el suelo, como lenguas rojas hambrientas. Y entonces lo entendió. No era que no pudiera salir, es que no la dejaban. Ella tenía 12, yo tenía 9, y recuerdo cada segundo. Años después, regresé al pueblo. Un error.
Claro, nadie vuelve a Marrow's End, pero algo me empujó. Un susurro en el viento, una canción lejana, que se colaba en mis sueños. Una voz quebrada que decía, aún no se ha acabado. La vieja escuela aún estaba en pie. No del todo, pero lo suficiente para recordar. Fui de noche, y en el aula 3B, su aula, ya no olía a humo. Ahora era rancio. Encontré un diario, escondido, como si supiera que algún día volvería. Alguien, quizá Laura, lo había escrito todo. ¿Quién puso el candado? ¿Quién vertió la gasolina? ¿Quién encendió la cerilla? ¿Y quién? Simplemente miró. Os encontraré. Le susurré. Os lo haré pagar. El primero fue Dennis Harper, carpintero. Pensaba que la vida ya lo había perdonado. Pero Laura no olvida. Lo partió la sierra de su propio taller. Dijeron, accidente. Pero yo lo sé. Uno por uno cayeron. Un aneurisma, un incendio. Un suicidio que no lo fue. Y con cada uno, Laura se hacía más real. Primero, era una sombra. Luego, una voz. Ahora, duerme junto a mí. Esta noche es el último. El director, el hombre del candado. Le envié una carta, con la letra de Laura. Decía, ¿te acuerdas de mí? Laura entra sin tocar la puerta. Ya no es una niña. Es fuego. Es sombra. Es todo lo que el fuego no pudo matar. Él grita, pero nadie lo oye. Yo me quedo fuera. Esta es su venganza. Todo ha terminado. Pero Laura no se va. La veo, la oigo, la sueño. A veces me canta. Uno por uno. Os voy a llevar. No importa si gritáis, no importa si vais. El fuego es eterno, la sangre es un don. Hasta que cantéis conmigo esta canción. Hasta que la sangre cante. Al abrir los ojos, Julián sintió un frío pegajoso que no venía de la brisa matutina, sino de algo más profundo, más denso. Se incorporó con dificultad. El colchón bajo él era más blando de lo que recordaba, como si alguien lo hubiese cambiado durante la noche. Miró a su alrededor. La habitación no era la suya. Las paredes, pintadas de un gris enfermizo, carecían de cualquier adorno, ni cuadros, ni fotografías, ni recuerdos. Solo una mesilla de noche con una lámpara apagada y un armario viejo de madera carcomida. ¿Pero qué? Murmuró frotándose los ojos. Se levantó, con la cabeza palpitándole de confusión. Llevaba puesto un pijama a rayas, muy distinto al que usaba habitualmente. Caminó descalzo por el suelo helado hasta la puerta. Al abrirla, un pasillo largo y estrecho se desplegó ante él, iluminado por una tenue luz amarillenta que parecía emanar de ninguna parte. Avanzó lentamente, observando las puertas cerradas a cada lado, todas iguales, todas calladas. El silencio era tan denso que podía escucharse la electricidad zumbando por las paredes. Bajó unas escaleras chirriantes que crujían como si se quejasen de su presencia. Al llegar a la planta baja, se encontró con un salón extraño. Los muebles eran anticuados, cubiertos por sábanas blancas, como si la casa llevara años deshabitada. Y sin embargo, todo estaba limpio, sin polvo, sin telarañas. «Esto no es mi casa», dijo, ya en voz alta, como si al nombrarlo pudiera hacerlo real. En la cocina, encontró una nota escrita con tinta negra en un papel amarillento. Decía, «No intentes salir, no estás solo». Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Salió corriendo hacia la puerta principal y la abrió. Detrás solo había un muro de ladrillos. Ni jardín, ni calle, ni cielo. Nada. Volvió atrás con el corazón golpeándole el pecho. Cogió un cuchillo del cajón. Lo sostuvo con manos temblorosas. Se miró en el reflejo de la hoja y no se reconoció. Aquellos ojos, aquella expresión, desencajada. ¿Era él? Las luces parpadearon. Un sonido seco resonó por la casa.
como si una puerta se hubiera cerrado sola. —¿Quién hay ahí? —gritó. Silencio. Subió de nuevo al piso de arriba. Ahora, las puertas que antes estaban cerradas aparecían entreabiertas. Miró dentro de una habitación infantil, con una cuna vacía y una mecedora que se movía lentamente. Otra, un baño con el espejo empañado. Se acercó y al pasar la mano para limpiar la superficie, descubrió un mensaje escrito con dedos temblorosos. «Sigues aquí». Retrocedió, tropezando con la alfombra. Cayó de espaldas, el cuchillo se le escapó. Se levantó a trompicones, corrió por el pasillo, bajó las escaleras. Todo parecía girar. En el salón, una de las sábanas se había deslizado del sofá, revelando un cuerpo sentado. Era él, o alguien que se le parecía demasiado. Se acercó con cautela, jadeando, sudando frío. El otro Julián tenía la mirada vacía, la piel cenicienta. Abrió la boca y de ella salieron palabras con su propia voz. «Llevas aquí más tiempo del que crees», Julián gritó. Salió corriendo hacia cualquier dirección. La casa cambió. Las puertas llevaban a habitaciones distintas. Una escalera descendía interminable. Bajó, y bajó, y bajó. Al final, un cuarto con espejos en todas las paredes. Cientos de versiones suyas le observaban. Algunas lloraban, otras reían, otras estaban muertas. Una figura apareció detrás, alta, vestida con ropas antiguas, rostro oculto por sombras. Le susurró. «¿Por qué sigues despertando?» Julián cayó de rodillas, temblando. Lo entendía ahora. No era su casa. Nunca lo fue. Era la casa de todos los que olvidaron quiénes eran, y él era uno más. El tiempo perdió su forma. Cada día se parecía al anterior, y sin embargo nada era igual. Julián despertaba en habitaciones diferentes. A veces era el dormitorio gris, otras veces un cuartucho húmedo con moho en las paredes o una celda sin ventanas. Siempre solo, siempre con el mismo peso en el pecho. Una noche encontró una caja de madera bajo el suelo del comedor. Dentro, cartas escritas con su propia letra, fragmentos de recuerdos que no recordaba haber vivido, una mujer de pelo negro, una hija pequeña, un accidente de coche, todas firmadas con fechas imposibles, años que no reconocía. Cada vez que leía una carta, la casa cambiaba, los pasillos se alargaban, aparecían habitaciones nuevas. En una de ellas encontró un mural donde estaban dibujadas decenas de siluetas humanas, cada una con una fecha debajo y tachada con pintura roja. Al final, la última silueta llevaba su nombre: Julián, sin tachar. Decidió enfrentarse a la figura. Cada vez que aparecía le hablaba en susurros, confundiéndole, arrastrándole. Pero Julián empezó a comprender. Aquella casa no era real, era un lugar atrapado entre la memoria y el olvido, un castigo, o quizás una prueba. Volvió al cuarto de los espejos. Esta vez rompió uno. Detrás del cristal, un túnel de tierra descendía en espiral. Bajó con el cuchillo en mano, el corazón bombeando furia y miedo a partes iguales. Al final del túnel encontró una réplica exacta de su antigua casa. La verdadera. Allí estaba su mujer, su hija, la cena servida en la mesa, todo en silencio. ¿Es esto lo que perdiste?, dijo la voz detrás de él. Se giró. La figura tenía ahora su rostro, no una copia, era él mismo, envejecido, con ojos de vidrio, piel agrietada. No puedes volver, Julián. Ya hiciste tu elección. ¿Qué elección? Olvidar, huir, dejarles. El viejo Julián levantó una mano. En ella sostenía una llave oxidada. Solo puedes quedarte o aceptar lo que hiciste, Julián. Miró a su familia congelada en el tiempo. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Dio un paso atrás, luego otro. Cogió la llave. Cuando despertó, estaba de nuevo en la primera habitación.
el gris enfermizo, la lámpara apagada, el armario carcomido. Pero esta vez recordó el accidente, recordó que conducía, que discutía con su mujer, que su hija lloraba, que no frenó a tiempo. Y entonces la casa empezó a desvanecerse, una luz blanca se filtró por las grietas, las paredes se deshicieron como ceniza, el pasillo se acortó, las puertas desaparecieron, solo quedó una, abierta. Julián la cruzó. Nunca supo si fue perdonado, ni si aquello era el final, pero al otro lado había un campo verde, un cielo azul y una figura esperándole con los brazos abiertos. Quizá era el purgatorio, o quizá era algo peor, o mejor, pero ya no tenía miedo. Y la casa quedó atrás.